continuación de la clase anterior, en donde vimos qué es una ecuación diferencial, su clasificación según su tipo, orden, grado o linealidad, y además cómo encontrar las distintas soluciones asociadas a una ecuación diferencial, en esta clase vamos a ver cómo resolver ecuaciones diferenciales del tipo variables separables. Son de la forma y' igual a una f en función de x e y. ¿Sí? Acá la tenemos en su forma explícita. O también puede aparecer en forma implícita igualada a 0. El primer paso para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales es factorizar para obtener dos funciones, una en función de x y la otra en función de y. También podemos tener algo como f de x sobre g de y o g de y sobre f de x, o también podemos tener el diferencial por separado. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en los próximos ejemplos. Entonces, una vez que obtenemos que podemos factorizar y separar en dos funciones estas variables, vamos a reemplazar. El segundo paso es separar estas variables, es decir, la g de y, despejarla con el diferencial de y la f de x con el diferencial de x. Y el tercer paso es integrar miembro a miembro, es decir, integramos de ambos lados y luego resolvemos estas integrales y despejamos esta solución también de forma explícita, dejando todo en función de x, o de forma implícita igualando todo a 0. Si esto no se puede hacer, no podemos separar estas variables, tenemos que desestimar este procedimiento y buscar otro tipo de resolución. Vamos entonces a ver el primer ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial y' igual a y sobre x más 2. Lo que vamos a hacer es, como antes mencionábamos, el primer paso, separar en dos funciones, una con variable y la otra con variable x. Entonces aquí nos damos cuenta que estamos en presencia de una ecuación diferencial de variables separables. El siguiente paso nos decía justamente separar estas variables, es decir, de un lado de la igualdad vamos a poner todo lo que tenemos en función de y. Diferencial de y sobre y. Y del otro lado de la igualdad vamos a dejar todo lo que tenemos en función de x. Entonces ya tenemos separadas nuestras variables. De un lado todo en función de y del otro lado en función de x. El siguiente paso es integrar. Entonces integramos miembro a miembro y luego resolvemos esta integral, como ya sabemos hacerlo. La integral de 1 sobre y es el logaritmo natural del módulo de y más una constante, porque recuerden que cuando integramos tenemos que agregar la constante. Y del otro lado nos quedaría el logaritmo natural del módulo de x más 2 más otra constante. Bien, despejamos. Fíjense que si esta constante 1 la pasamos restando a esta constante 2, acá nos aparece una constante 3. Que es lo mismo tener esta constante 3 o logaritmo natural de la constante 3. Y hacemos esto para poder integrar esta constante dentro del logaritmo y poder despejarlo. Entonces nos queda la igualdad. Módulo de y igual a módulo de x más 2 por esa constante. Recordemos que acá estamos aplicando, ¿sí?, propiedades de los logaritmos. La suma de los logaritmos de la misma base se convierten en la multiplicación de sus argumentos. Entonces acá nos quedó despejada la ecuación diferencial en forma explícita, o igualando todo a 0 la vamos a tener de forma implícita.
Vamos con el ejemplo 2, en donde nos encontramos con esta ecuación diferencial de variables separables de forma implícita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es despejar esta y'. Acá nos salteamos un paso en la resolución, ya que esto que está sumando lo despejamos restando y luego este término que está multiplicando la y' quedará dividiendo. Noten que acá ya nos quedaron separados en el denominador todo en función de x y en el numerador todo en función de y. Este y' lo reemplazamos entonces por su otra expresión mediante diferenciales para ahora sí ir al paso 2 y agrupar estas variables con sus respectivos diferenciales a cada lado de la igualdad. Acá tenemos todo en función de y y acá tenemos todo en función de x. Vamos entonces al tercer paso que nos decía que debemos integrar miembro a miembro y por último resolver estas integrales. Esta integral sale por tabla, recordemos que era el arcoseno de y, ¿sí? Y del otro lado nos queda menos un medio del logaritmo natural del módulo de x más 1 sobre 1 menos x, más la otra constante. También siempre vamos a agrupar estas constantes, ya que al pasar restando esta constante 1 con la constante 2 nos aparece una constante 3. Y ahora tenemos el resultado también expresado de forma implícita. Veamos entonces el último ejemplo en donde nos encontramos con los diferencial de y el diferencial de x por separado. Entonces lo que vamos a hacer es agrupar lo que tiene diferencial de y de un lado de la igualdad y dejar lo que tiene diferencial de x del otro lado de la igualdad. ¿Para qué hacemos esto? Para poder sacarlo factor común y ya nos quedaron las variables separadas. Acá tenemos todo en función de x y acá tenemos en función de y. Entonces agrupamos todo en función de y de este lado, todo lo que tiene x del otro lado y ya vamos al paso 3 que nos decía que integramos miembro a miembro esta igualdad y terminamos de resolver esta integral. Lo que hay que tener en cuenta siempre es que hay algunas estrategias que vamos a utilizar bastante seguido. Este C1, que lo pasamos restando a este C2, tener dos constantes restando es lo mismo que tener alguna otra constante. También es lo mismo aplicarle el logaritmo, se convierte en otra constante. Hacemos esto para poder utilizar las propiedades del logaritmo, donde nos decíamos que si teníamos logaritmo en la misma base sumando, se convierte en una multiplicación. Y fíjense que acá también aplicamos otra propiedad del logaritmo. Cuando teníamos algo multiplicando, se convertía en el exponente de este argumento. Todo para llegar a la misma expresión de ambos lados y poder despejar este logaritmo. Y tenemos la solución de esta ecuación diferencial en forma explícita.